Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, vamos a ver la Biblia en Lucas 15 y ahí la tenemos un ratito. Lucas 15, en el versículo 8. Bueno, vamos a ver acerca de desarrollar el talento. Acuérdense que llevamos en un proceso, ¿verdad? Lo que es el desarrollo de la visión. ¿Sí? Y hablamos primero de el ganar a las almas, hacerlas crecer o afirmarlas en la iglesia, que fue lo de la semana pasada. Y hoy vamos a ver, cuando ya está bien afirmada en la iglesia, desarrollar el talento que hay en ellos. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver eso. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Para comenzar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, este día. Gracias por permitirnos estar aquí. Señor, te pido con todo mi corazón, Señor, que nos hables, bendito Dios, y que nos abras nuestro entendimiento. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, bendito Dios, la gran necesidad de ti que tenemos, Padre. Señor, enséñanos más de ti, bendito Dios, y que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y pueda producir mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que todos nosotros podamos cada día crecer, Señor, en la visión que le has dado a la casa, bendito Dios. Señor, que la abracemos, que, Señor, la hagamos nuestra todos los días, Señor, bendito Dios, y que podamos en algún día, Señor, nuestro corazón se pueda dar tanto, Señor, por el propósito, bendito Dios, que podamos comprender eso, Señor, que esto es para lo que hemos nacido y que por encima de cualquier cosa, bendito Dios, el propósito es lo más importante en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendice, Señor, bendice a tu pueblo, bendito Dios, en el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, entonces estamos en ese desarrollo, ¿sí? Acuérdense la visión. Alcanzar vidas, ¿sí? Enseñarlas, capacitarlas para establecerlas en el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces la semana pasada veíamos acerca de la oveja perdida, ¿verdad? ¿Sí? Cómo es afirmarla en la casa y cómo dentro de la casa pues va desarrollándose o va creciendo. Entonces cuando ya esa alma se está afirmando en la iglesia, siempre se va a empezar a ver el talento que Dios le dio. ¿Sí? El talento es lo que, en parte es lo que le da identidad a una persona, el talento de Dios. ¿Sí? Bueno, así en esos puntos que puse yo. Bueno, vamos a leer primero, en Lucas 15, y luego ya ahorita lo explicamos. Dice Lucas 15, 8, y luego ya ahorita vemos la diapositiva esa. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces acuérdense, aquí ya está hablando que esto es dentro de la casa, esto ya no es fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que representa la casa? Pues la iglesia. Entonces esto ya es una situación interna, ¿sí? Ya no es tanto ir por la oveja que se salió, ¿sí? O ganar un alma nueva, ¿sí? Que nunca estuvo dentro. Esto ya es alguien que está dentro de la casa de Dios. Bueno, hay una dentro de la tradición o cultura judía, eso de las dracmas tiene un significado. Tiene muchos, ¿verdad? De los que yo investigué. Pero hay dos que vienen a ser los que más resaltan en esta parábola. Una es que es como las arras, ¿sí? Cuando una mujer se casaba, se le entregaban esas dracmas como arras, ¿sí? Y nosotros sabemos que son las arras, ¿verdad? Bueno, para nosotros como hijos de Dios, pues las arras para nosotros viene a ser el Espíritu Santo, ¿sí? Que es las arras o el anticipo de algo que Dios nos va a dar, ¿sí? En los cielos, ¿verdad? Entonces, si es el anticipo, pues imagínense
cómo va a estar las cosas allá arriba, ¿sí? Pero eso viene a ser esas 10 dracmas, era como un anticipo, o arras que se la dan a esa mujer cuando se casaba. Normalmente ellas se los colgaban en el velo o como un collar, o sea, el punto era que se los vieran, ¿sí? Esa era la intención, que vieran las dracmas que traían, o la moneda, ¿sí? Y otro significado era, pues hablaba de matrimonio, ¿sí? Entonces cuando una mujer traía sus 10 monedas, pues daba a entender que ya estaba casada, ¿sí? Cuando se descubría que esa mujer había sido infiel, le quitaban una dracma, ¿sí? Y cuando le veían, pues las 9, rápido sabían, esa mujer es una adúltera, o es una mujer infiel, es una deshonra, ¿sí? ¿Está claro? Por eso la mujer, cuando se le pierde, se mueve rápido, ¿sí? Porque eso era deshonra, ¿sí? Iban a pensar que ella había sido infiel. Por eso se puso con diligencia a buscarla, ¿sí? Entonces, eso tiene mucha enseñanza, pero lo que nosotros podemos ver tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿sí? O las arras de nuestra herencia, ¿sí? Y dentro de todo lo que es el Espíritu Santo, pues están los dones, ¿sí? O los talentos, amén. Entonces esos talentos es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para funcionar dentro de la obra de Dios. Todos desde el momento, hay talentos naturales, ¿verdad? Por decirlo así, y está bien, ¿verdad? Pero nosotros esperamos un talento de Dios, ¿sí? Que nos pueda habilitar en las cosas de Dios o en la obra de Dios. Y esas las da el Señor desde el momento que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Ya hay una capacidad dada por Él, ¿sí? Aquí la cosa es desarrollarlo, ¿sí? Y eso desarrollarlo, pues se da dentro de la iglesia. Por eso esa dracma o esa moneda estaba en la casa, ¿sí? Está perdida dentro de la casa. Entonces, si eso le hacemos una referencia como el talento o el don, ¿sí? Eso quiere decir que dentro de la casa de Dios, pues hay talentos o hay dones, ¿sí? En las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Porque aquí habla una mujer, ¿sí? Y eso, si ustedes se fijan, en la otra parábola habla de un pastor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para encontrar esa dracma o desarrollar el don, eso ya es trabajo de toda la iglesia, ¿sí? Ya no nada más es del pastor, exactamente. Entonces ya entra toda la iglesia. Y ahorita vamos a ver cómo, ¿verdad? Pero por una parte, pues obviamente es el pastor, el primero, el principal, porque ellos tienen que identificar cuál es el talento que está en cada oveja o en cada miembro de la iglesia, ¿sí? ¿Sí está claro eso? Cuando aquel lo identifica, ¿sí? Por ejemplo, un don de servicio, ¿sí? O un don en la música, ¿sí? Un don en la enseñanza, en el evangelismo. Uno lo tiene que identificar, porque eso, el pastor, cuando lo empieza a enseñar en base a ese talento, le está dando identidad a la persona, ¿sí? Si el dracma está perdido, o sea, la persona no sabe lo que es o qué talento tiene, no tiene identidad, ¿sí? Y eso no le va a ayudar, porque siempre va a buscar ser como otros, ¿sí? O se va a frustrar, porque no va a poder ser como otros, ¿sí? Simplemente nunca va a poder, amén. O sea, yo quisiera hablar así, yo quisiera predicar así, yo quisiera fluir así, no va a poder, ¿sí? Y no porque lo otro sea imposible, sino porque no es esa la gracia que Dios le dio, ¿sí me entiende eso? Entonces, cuando el pastor identifica el talento, tiene que buscar desarrollárselo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le va a dar identidad a la persona. Entonces, cuando la iglesia o el pastor identifica el talento, entonces toda la iglesia tiene que entrarle, ¿sí? ¿Para qué? Para aportar, para que ese talento se desarrolle, ¿sí? Ahorita se los voy a ir explicando. Pero está claro, por eso ahí puse esa nota, ¿verdad? En este punto ya es indispensable el trabajo de toda la iglesia. O sea, aquí ya no nada más es el pastor. Si el pastor lo puede identificar, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, veo un evangelista, ¿sí? Y el pastor lo siente, ve a la persona, y pues obviamente él no lo va a poner, a menos que tenga otro talento más, pero en el caso del evangelismo, no lo va a poner tanto en la alabanza, ¿sí? No, porque él ve un talento en el evangelismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a buscar que se desarrolle como evangelista, ¿sí me explico? Sí, y esa persona tiene la facilidad, tiene la capacidad, y a lo mejor de vez en cuando puede entrar en otras cosas, pero por decirlo de esa manera, ¿verdad? Su fuerte es ahí. Entonces, si el pastor lo identifica, él va a buscar empujarlo, ¿sí?
para que él lo desarrolle. Cuando ya se está levantando, o sea, el dracma ya no está perdido, ¿sí? Entonces toda la iglesia tiene que aportar, ¿sí? Y ahorita lo vemos. Bueno, entonces voy a leer eso y voy a tratar de explicarlo así rápido. Dice, trabajar para que se crea a la visión. Bueno, ¿por qué es necesario eso? Pues porque si no creemos en la visión, pues no vamos a desarrollar nuestro talento, ¿sí? Si estamos hablando de personas que van a servir a Dios, ¿sí? Porque la estamos preparando. Sí se está entendiendo ese proceso, ¿verdad? Sí, alcanzas a la persona, la firmas en la iglesia y le desarrollas el talento, ¿sí? Y luego ya lo envías, que es la siguiente parábola, la del hijo pródigo, ¿sí? O más bien lo haces colaborador, ¿sí? O hijo. Y luego ya el capítulo dice, esa es la mayordomía, que es darle ya su función o su responsabilidad, o las áreas que él va a administrar. Pero sí se entiende todo ese proceso, porque si no, pues hay que volver a empezar, ¿sí? Porque, pues sí, está claro, pues. Híjole. Entonces, todo eso, ese es como en resumen, ¿verdad? Ya todo se va desarrollando, ¿sí? Y lo que, como les dije desde la primera vez, eso es nada más, no sé si decirlo como una idea o para darnos una idea, ¿sí? Pero eso obviamente es mucho más. Entonces, trabajar a que se crea la visión. Entonces, si estamos creyendo la visión, yo voy a creer, cuando el pastor se me acerque y me diga, es que yo veo en ti algo profético, ¿sí? Porque él tiene esa visión, ¿sí me entienden eso? Sí, o yo veo en ti una gracia en tal área, ¿sí? Acuérdense, ¿verdad? Estamos buscando desarrollar propósitos, no nada más ministerios, ¿sí me entiendes? O sea, no nada más predicadores, sino propósitos, ¿sí? Entonces, a lo mejor el propósito de Dios para mí no es que yo esté al frente, pero yo necesito vivir mi propósito, ¿sí? A lo mejor me toca andar en las calles, ¿sí? A lo mejor me toca otra cosa. Aquí el punto es vivir el propósito, ¿sí? Y que el pastor lo pueda identificar y nos pueda capacitar para desarrollarnos en él, ¿sí? ¿Amén o no? Entonces es así. Ya si Dios dice, no, es que tú vas a ser apóstol, bueno, entonces el pastor, por la gracia que tiene, va a buscar desarrollar, ¿sí? El apostolado en mí. Amén. El punto son propósitos, ¿sí? Propósitos de Dios que se alcancen. Entonces, como esa es la visión del pastor, pues él está viendo propósitos. Si empieza a identificar, aquí hay una gracia en el servicio, aquí hay una gracia en la alabanza. O sea, no tengo dracmas perdidas. ¿Sí me entiende eso? ¿Cómo se da un dracma perdido? Cuando la persona no tiene identidad o el pastor no logra identificarlo, ¿sí? Si no lo identifica, entonces, si lo vemos que cuando se pierde una moneda, en el caso de esa parábola, ¿qué dijimos que era? ¿O qué dijo Juan ahorita? Es deshonra. O sea, una persona que no desarrolla su talento puede ser deshonra para la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjense, cuando ya la encontró, le habló a sus amigas, ¿sí? O sea, entre más se desarrolla el talento que hay en los miembros de la iglesia, más puede bendecir a otros. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, cuando no se desarrolla el talento, o el don, la gracia, el llamado, como lo que vamos a ver, ¿sí? Pues es deshonra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene mucho o nada que aportar a los demás, y no porque no lo tenga, ¿sí? O no esté ahí, lo que pasa es que no lo han identificado. Ese es un drama perdido, o es un talento perdido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues que a la mujer se le tenía como adúltera, ¿sí? O en sí, como ya se nos dijo ahorita, de infiel o como deshonra. ¿Sí está claro? Entonces, por eso es necesario que identificarlo y desarrollarlo. Amén. Entonces el pastor tiene la visión, dice, no, yo veo desde que te vi entrar, yo vi un misionero en ti, ¿sí? Y yo lo veo. O yo veo un liberador en ti, y lo siento, lo percibo cuando habla, cuando ora, ¿sí? Cuando camina, cuando sus pláticas, no sé, ¿verdad? Y percibe eso, sí se siente, lo empieza a percibir, entonces ahí ya hay un talento, o ya está un talento ahí. Entonces el pastor tiene que buscar que esa persona lo crea y lo desarrolle, ¿sí? Para que no esté perdido el dracma. ¿Está claro eso? Entonces, ¿cómo lo va a desarrollar? Pues esos son algunos pasos, ¿verdad? O puntos más bien, porque no es punto 1, punto 2. Pero algo importante es que la persona crea la visión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el pastor llega y le dice, yo vi un misionero en ti, pero él no cree,
en propósitos, no cree en que la iglesia está para formar obreros o formar vidas, para vivir el propósito de Dios, pues simple y sencillamente decir, pues no, si ese pastor no está bien, o no, yo no quiero, ¿sí? A mí no me interesa eso, yo nada más vengo a sentarme y ya, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo? Entonces por eso se tiene que, lo principal es que ellos puedan creer la visión, o sea, que puedan decir, yo creo eso. Sí, yo creo que Dios en esta iglesia va a formar vidas. Sí, que aquí venimos a capacitarnos para servir a Dios en algo. Sí, que aquí Dios nos puso en este lugar para alcanzar un propósito. Y que este lugar es un vientre. Sí, que va a dar a luz propósitos. Entonces, si lo creemos, pues no nos va a costar creer el talento que está en nosotros. Eso nos da identidad. Y así inicia un líder. Si un líder no entiende cuál es el talento que tiene, pues no va a poder ser líder. Sí, tiene que captar o identificarlo, no ser soberbio, sí, porque entonces ya se fue por otro lado. No es, Dios me llamó a esto, o Dios me quiere usar en esto. Yo lo creo, Señor, sí, y yo lo quiero alcanzar. Por eso tiene que crecer en creer la visión. Amén. Si no, no va a creerlo, sí, ni lo va a querer desarrollar. Amén. Como les digo, ¿verdad? No, pues es que yo nada más vengo a sentarme. Sí, a mí no me interesa servir. Sí, a mí no me interesa alcanzar eso. Yo nada más quiero, pues vengo y ya. ¿Sí? Y pues eso está muy mal. Amén. Y bueno, así en general eso nos excluye de la iglesia, aunque estemos aquí adentro. ¿Sí? Porque no creemos que la iglesia es de Dios, pues prácticamente. Entonces, trabajar para que se crea la visión, o sea, desarrollar la visión en los miembros de la iglesia. Y eso ya va a ser más fácil, aceptar que hay un talento en nosotros. Entonces, lo que ya les dije ahorita, identificar el talento en cada discípulo. Entonces, ¿qué es un discípulo? Alguien que ya creyó la visión, ¿sí? Como ya la creyó, ya la captó, entonces el pastor lo empieza a identificar, ¿sí? Y empieza a ver el talento, la gracia que hay ahí, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer es enseñar y ministrar en base a ese talento. O sea, yo por ejemplo, bueno, así lo he visto. Una vez fui a una iglesia por allá por Monterrey, y la pastora principalmente tenía una gracia o un llamado en cosas de guerra espiritual, en liberación y eso. Y así lo aprendí yo, porque así también a nosotros nos aventaban a las ministraciones, porque teníamos un llamado a eso. Entonces yo le dije, no, vente, vamos a ministrar a una persona que se enchamucaba y todo, en aquella iglesia. Le dije, vamos a orar por ella, para que tú veas. Total, ya empezamos y empezamos a ministrar y pues empieza a enchamucar. y todo muy bien, sí, porque mi intención no, pues era liberar a la persona, ¿verdad? Pero era que ella pudiera ver cómo se ministra liberación, sí, enseñarla. Entonces todo en santa paz, sí enchamucado y se revolcamos en el suelo, pero todo tranquilo. Bueno, dentro de eso, de esa administración. Y empezamos a orar, y ya cuando se tranquilizó, salió el chamuco, pues empezaba a hablar y enseñarle, y sale todo lo que trae en su corazón. Sí, o sea, no nada más salió el demonio, salió la puerta por la que traía ese demonio, porque sí está enchamucado. Y entonces ella ya cuando terminó todo, dijo, es que fue muy diferente. Sí, porque todo fue muy tranquilo y todo fue así como todo muy controlado por Dios. Sí, le dije, es que así es una liberación. Claro, hay casos ya que se pone fea la situación, pero lo ideal es así. Amén. Entonces, ¿por qué es meterla, o en ese caso, meterla a esa administración? Pues porque ahí había un talento. Sí, entonces cuando ya salió la persona de la liberación, pues ahora hablar con ella, con la pastora, ¿verdad? Y decirle, no, pues tienes que hacerle así, o hasta donde uno ha entendido, ¿verdad? Que todavía sigue uno aprendiendo. Entonces, por eso, cuando ya lo identificas, si el pastorado o el liderazgo, pues entonces tú empiezas a ministrarle o a enseñarle en base a eso. Un discípulo siempre está pegado en el pastorado, ¿sí? Y así es. ¿Por qué? Porque eso es un discípulo. Sí, entonces él está... Como el pastor ya le identificó algo, pues él lo va a enseñar. Por eso es muy bueno la unción apostólica, ¿sí? La visión apostólica, el manto apostólico, ¿sí? Porque eso nos hace fluir, ¿cómo lo puedo decir? Recibir para ministrar en cada área, ¿sí? El pastor, pues es pastor, pero tiene una visión apostólica.
¿sí? No, ese concepto no es por la denominación, ni tampoco es como sangronearlo, ¿sí? O verlo más apostólico. No, simplemente está en la Biblia, ¿verdad? O sea, es el concepto de desarrollar obreros. Ese es el ministerio apostólico, ¿sí? Es parte de los 5 ministerios. Así es, sí. Una pregunta que a lo mejor puede ser muy básica, pero a lo mejor no todos comprendemos. Sí. Aquel a quien Dios ha llamado, levantado como apóstol, conoce los 5 ministerios de los que habla la Biblia. Sí, los puede él y al mismo tiempo los puede enseñar y desarrollar, Sí. porque él los conoce. Es necesario que un apóstol tenga conocimiento y tenga impartido de parte de Dios esos 5 ministerios. Que se sepa mover en los 5. Un apóstol tiene la capacidad para fundamentar en los 5. Fundamental. O sea, puede enseñarle al profeta, puede enseñar al pastor, puede enseñar al maestro, ¿sí? No necesariamente fluyen todos, ¿sí? Pero casi en todos, ¿sí? Como es un apostolado, tiene la revelación en los 5, ¿sí? Bueno, es que también hay de apóstoles a apóstoles, ¿sí? Pero dentro del, vamos a decirlo, general, ¿sí? La gracia apostólica es ver, desarrollar obreros, ¿sí? Y fundamentarlos a todos y en todas las áreas. O sea, un apóstol lo que hace es que coordina, ¿sí? A ver, tú profeta tienes que hacerle así, tú pastor así, ¿sí? Ese es el apostolado. Entonces, cuando hay una visión apostólica, ¿sí? La llamamos así porque es hablar de los 5 ministerios, ¿verdad? Tú estás viendo ministerios dentro de la iglesia. Entonces, como es una visión apostólica, tú lo que quieres es desarrollar los ministerios. Cuando un pastor no tiene esa visión, ¿sí? No que sea malo, o que sea satánico o esté estancado. Simplemente él solamente ve ovejas. Y su intención pues, es bendecirlas, que crezcan. O sea, si es de Dios, ¿verdad? No es algo malo, ¿sí? Pero no tiene una visión todavía más allá, ¿sí? Pero cuando llega un apóstol o se crece en eso, pues él ve no ovejas, él ve algo más, ¿sí? Y entonces busca motivar a eso. Por eso cuando se capta esa visión y se agarra, uno puede decir, o tiene el llamado al apostolado, ¿sí? O hay un apóstol atrás, ¿verdad? O las dos, ¿sí? ¿Sí está bien? Entonces eso es el ministerio, bueno, muchas cosas, ¿verdad? De lo que es el ministerio apostólico, pero eso es en sí, en general, la visión, ¿sí? La visión apostólica, ¿está bien? Entonces podemos decir que la visión aquí es apostólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pretende formar obreros, amén, ¿sí? Entonces cuando se está bajo ese manto, pues todos esos 5 pueden fluir, ¿sí? O se pueden dar a luz, amén. Y obviamente el pastor está metido ahí, ¿está bien? Entonces lo ideal es que todos aspiremos, o el pastorado aspire siempre a que se formen vidas, sí, se formen vidas al ministerio. Bueno, entonces se ministra en base al talento. Entonces yo ya vi un evangelista, ya vi un ministro de alabanza, un misionero, uno que está para servir. Acuérdense los dones y las operaciones, ¿sí? Están en Romanos, ¿no? Romanos 2. Entonces, impulsar para ejercitar el talento, como les decía de la hermana, la pastora esta. Sí, bueno, ahora tú ora, sí, y reprende tal y tal cosa. O ora para ver qué es lo que Dios. Por ejemplo, ustedes aquí que tienen un talento muy desarrollado en la alabanza, pues es lo que ustedes hacen, sí. ¿Qué hacen con el que ya se le ve la gracia o ya aprendió? Pues ya lo tienen enfrente, sí, y lo impulsan a que ejercite el talento, amén. Es lo mismo en todos los demás talentos, exactamente igual. Ustedes tuvieron una campaña, ¿sí? En todas esas cosas pudieron fluir los intercesores, los que tienen algo en la guerra espiritual, los evangelistas, y que Dios empiece a acercar gente, van a tener que entrar los pastores y los maestros, ¿sí? Si está claro, los pastores, pues que administrarles sanidad, a visitarle, a tratar de hacerlos o que se arraiguen en la iglesia. Los maestros que a discipularlos, que a darles la lechita, las cosas básicas. ¿Sí me entienden? Por eso es necesario todos los ministerios. Entonces el profeta por ejemplo, el profeta, su pensamiento es que todos profeticen, que todos se metan, que los profetas son más acelerados.
los evangelistas, ¿verdad? Es que tenemos que evangelizar y tenemos que evangelizar. Y ese es todo su pensamiento y no está mal, sí, pero él es un evangelista en la iglesia. Ustedes vean cómo hablan. Siempre están hablando de cómo evangelizan, cómo ganan almas y nos activan a eso. Sí, no sé, como que nos motivan. Sí, cierto, hay que echarle ganas y hay que evangelizar. Sí, los maestros es otro rollo. Desmenuzan más la Biblia, te explican muchas cosas. Sí, los pastores, pues su enseñanza es más paciente, se enfocan en áreas a veces más personales o más de la vida diaria. Y el apóstol es, todos son necesarios. Sí, necesitamos pastores, necesitamos maestros, profetas, evangelistas. Amén. Entonces, les digo, ¿verdad? Ya se hizo una campaña en ustedes. Sí, y obviamente se van a hacer más, ¿verdad? Ahí hubo talentos en la alabanza, hubo talentos en la intercesión, hubo talentos en la guerra espiritual, hubo talentos en el evangelismo, y lo que sigue van a ser los maestros y los pastores. Amén. Por eso se requiere todos. ¿Sí está claro eso? Entonces, si yo no identifico los talentos, yo no puedo hacer lo que se hizo. O sea, es trabajar mucho y cosechar poco. ¿Sí? Entonces, impulsar para ejercitar el talento. Entonces, que Juan o el hermano Lázaro ya vieron, aquí se ve un evangelista. ¿Sí? Ahora le vaya a repartir folletos. ¿Sí? Y háblenles lo más que pueda. ¿Sí me entiende? Y empiécenlos a invitar y empiécenlos a esto. ¿Sí? Y el evangelista no le va a costar. A lo mejor en un principio batalla, como todos. Pero lo disfruta. ¿Sí o no? Si yo pregunto al hermano Lázaro, ¿sí? Lo disfruta y quién sabe, bueno, no quién sabe, es la gracia de Dios, pero te convencen, ¿sí? Te llega y de repente ya están, recibo al Señor, como, sí, ya abro mi corazón y así, porque es una gracia que tienen, ¿sí? Pero vienen los profetas y te aceleran, y órale, tienes que echarle ganas y arrepiéntete y busca más a Dios y tienes que alinearte más y más santidad, más obediencia, más y así son los profetas, son más acelerados, ¿sí? Se requieren los profetas mucho. Ya el último punto ahí dice, no descuidar principios para no hacer mal uso de los talentos. ¿Cómo qué principios? Pues al menos ya tenemos 3, que son los más básicos: orar, leer y congregarse, ¿sí? Y de ahí pues ustedes saben que se desprende el más. Si yo no descuido eso, entonces imagínense, por ejemplo, ¿cómo se llama? Dominic, ¿sí? Dominic, un llamado profético, ¿sí? Y que ándale, que empieza a fluir. Y así dice el Señor, y empieza a profetizar. Y tuve un sueño, y en la alabanza le dan chance de cantar, y no canta, empieza a profetizar. Sí, Entonces, todos nos vamos a emocionar, o deberíamos, ¿sí? Y alegrar y todo. Pero el pastor dice, no, tengo que afirmarlo en los principios porque se me puede ir. Es un profeta niño, ¿sí? Niño no por la edad, ¿verdad? Porque acaba de nacer una función así. Entonces, no lo estoy desechando o diciendo, no, puras tarugas está diciendo, ¿sí? O qué, ese muchachito, que ni sabe ni lo que está hablando. No, yo vi ese talento desde que llegó, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, yo sé que ahí había algo de eso. Entonces, ya lo esperaba. ¿Sí me está entendiendo? Pero yo lo tengo que afirmar en esas cosas para que nunca se vaya a, ¿cómo se puede decir? Adulterar lo que ya Dios le dio. O a desviar, ¿sí? Entonces, qué bueno que ya profetiza, gloria a Dios. Pero, dime. Una pregunta. Para quienes tienen un llamado como profetas, también pueden ser aquellos que están teniendo visiones. Pues es parte. Últimamente, platicando con algo, es que yo vi algo así como esto, o soñé, o estábamos orando y yo veía ese tipo de visión. Es como una manifestación de que hay un... Pues es que hay muchas cosas, porque hay un don, sí, y el don se puede manifestar así, con visiones, o con palabras proféticas, o con oraciones que parece que Dios está hablando. O sea, es una inspiración, pues. Pero el oficio es otro rollo. Es distinto el don de profecía. Sí. Lo que pasa es que el don no te demanda mucho, nada más que creas y paz, o que te metas. Y el oficio sí te empieza a demandar carácter, más disciplina, más obediencia. Pero sí, o sea, en los dos se manifiesta, pueden ser sueños, no necesariamente, ¿verdad? Pero sí puede ser que tanto en el don, o sea, si tiene un don de profecía, va a tener sueños, visiones, va a profetizar, porque es un don, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea
No, exactamente. No quiere decir que sea profeta. Sí, tiene el don. Sí, pero no quiere decir que sea profeta. ¿Sí o no? Más o menos. Sí. O sea, el don lo puede... ¿Cuándo se puede confirmar y decir si es un llamado? Ah, pues eso... No, no, pues es cuando ya tú lo empiezas a sentir. Sí, o sea, el pastor lo va a sentir. Sí, de que no, es que no naces un don. Sí, sí hay un llamado. ¿Y por qué? Pues porque empieza el trato, porque empieza el proceso de Dios, porque empiezan las pruebas, sí, y porque empieza, la palabra se le empieza a abrir al profeta. Sí, y empieza a entender cosas que otros no entienden en base a su llamado. Sí, pero el don, hasta el evangelista puede llegar y así dice el Señor, y empieza a profetizar. Sí, y ya. Y es algo que le viene y se le baja, y le viene y le va. Sí, pero está esa manifestación. Sí, pero lo que sí es que cualquiera puede profetizar cuando estamos bajo una unción profética. Por ejemplo, aquí todos pueden tener sueños. Exactamente. Todos pueden tener sueños, todos pueden profetizar, todos pueden tener visión, porque ese es un manto que está. ¿Sí? Pero el llamado es otro rollo, porque el llamado es como todo llamado demanda, todo oficio en el ministerio demanda mucho carácter. Sí, Dios los va a tratar más. Y a lo mejor el que tiene el don no. Sí, pero el llamado sí. Siempre el llamado va a demandar más. Entonces, pero tú lo empiezas a identificar. Cuando tú dices, bueno, este no es profeta. O sea, no tiene el oficio, pero sí tiene el don. O sea, sí nos puede ayudar, sí nos puede bendecir, pero no es su llamado. ¿Sí me entiendes eso? Sí, o sea, puede fluir en eso, pero no es su oficio. ¿Qué quiere decir eso? Yo no lo puedo poner aquí al frente. ¿Sí me entiendes? O sea, nos puede bendecir, ora. O a ver, ora por fulanita. Y empieza a orar. Y aquel que tiene el don, empieza a fluir en el don y empieza a profetizar. Pero los oficios son, o los ministerios son los que presiden. Sí, o sea, tú vas a ver, aquí, este es profeta, este es evangelista, este es pastor, este es un maestro. Sí, entonces estos, como ese es su llamado, ellos un día van a estar al frente y son los que van a dirigir conmigo la iglesia. Sí, pero a lo mejor puede haber alguien que tenga un don. Sí, y por ejemplo, a uno que lo agarran en las liberaciones, ¿no? Como hay un don de las visiones, es un don profético, pues lo agarraban a uno y métete a la administración. Y empiezan a orar, y vi esto, y vi lo otro, ¿sí? O sea, nos bendice, ¿sí? Pero no puede tomar la función de entre los principales, no sé cómo decirlo porque no se escuche medio raro. Como un ayudante, ¿no? Es como un ayudante. Es una herramienta. Sí, pues sí, así que se oiga feo. Sí, es un recurso, es algo que nos va a ayudar, ¿sí? Pero el oficio es el que dirige, ¿sí? Pero lo vas a identificar, ¿sí? Se va a ver, porque el carácter se le pule más, ¿sí? Y Dios lo trata mucho más, ¿sí? En el carácter te das cuenta porque Dios lo machaca más, ¿sí? Con la intención de alinearlo más a eso. ¿Sí está claro eso? Fíjate, nunca hemos hablado así de eso, muy así, a profundidad. Sí, pues claro. Pero no, eso se va a ir viendo. O sea, tú lo empiezas a discernir, porque tú empiezas a ver la formación en el carácter, ¿sí? Y el que tiene un don puede ser bien tremendo. Y paz, de repente empieza a profetizar, ¿sí? Y tú dices, no, pues tiene un don. O por el hecho de estar aquí bajo este manto, ya Dios le dio el talento. Pero es tremendo. ¿Sí? ¿El don profético va de la mano del don de ciencia? Pues no necesariamente, pero puede ser. Pero sí están como... Sí, sí, pues sí. Porque ya estando en ese movimiento, Dios también puede revelarlo de otra gente para poder... Sí, el don de profecía siempre saca lo que trae en el corazón. Ahí tendrás una enseñanza como para hablar específicamente de lo que... De los 5, ¿qué? Por ejemplo, aparte de los 5 ministerios, de los dones. Sí. En el caso de ese don de ciencia, específicamente, ¿a qué se refiere el don de ciencia? Porque unos lo interpretan de una forma y otros lo interpretan de otra manera. Pero sí sería claro que tendrás algo así como que... Sí. No, es que eso ya te va a costar. Sí. No, sí. Sí, es que la verdad porque pues ya empezamos a entrar, estamos hablando de... Pues es que todo eso se va a empezar a ver. Ándale, o sea, estamos hablando ya de algo apostólico. Sí. Pero pues hay muchas cosas que necesitarían quedar más claras como que para poder entenderlo Está bien. con mayor claridad. Sí, sí lo podemos ver. Ya nos apoyas con eso, ¿no? Para poderlo, que nos quede más claro. Sí, pues está bien.
Porque ahorita sí, pues es general, ¿verdad? El talento, tiene el talento y sobre de eso. Pero ¿cuál talento? ¿Cómo lo desarrollo? Está bien. Sí, así es, eso hay que verlo. Tener varios talentos. También se puede. O nada, no, pues no más. Los que sí en ministerio nada más puede uno. Ah, sí. Sí, pero no, yo tengo los 5 ministerios, o sea, nada, no, tranquilo. Sí, puedo tener un apostolado y fundamentar en todos. Sí, pues no quiere decir que yo sea todo. ¿Sí me entiendes eso? Pero sí se puede mover en los 5, ¿no? Sí, pero siempre apostolado es fundamental en los 5. O sea, Dios le revela en esas 5 áreas. Por ejemplo, bueno, ahorita que menciona eso, hay un pastor aquí en Torreón que se anuncia como pastor, apóstol y evangelista, fulano de tal. Entonces, no puede ser los tres, no puede ser, nada más debe ser uno. Pues sí, eso es. O sea, Habrá un pastor que sí se crea todo, ¿verdad? pues sí, ya debe de haber. Pero pregunta, Dios es el que te da el ministerio que Él te quiere dar, Ujú. o se puede desarrollar. No, yo no, eso es algo que Dios da. Y pues es lo que dice en Efesios, sí, que él dio dones a los hombres. O sea, cuando ya después habla de los 5 ministerios, ¿verdad? Él es el que los da, no es que yo me desarrolle. No es, por eso decimos, ¿verdad? Hay un talento que ya está, entonces se tiene que identificar para desarrollárselo, ¿sí? Y luego, por ejemplo, relacionado a eso, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, el llamado se tiene que dar dentro de casa. ¿Será entonces tu pastor o la iglesia quien te, ¿cómo les llaman en algunas otras iglesias? Cuando los levantan o los ponen en un lugar, les llaman bueno, sí, los ungen bueno, tiene una palabra que dice que Se ordenan. los ordenan, eso. Sí, Tiene que ser sí, forzosamente ese es en tu dentro de la iglesia. Sí, porque Porque en la casa es más. Sí, Ana, exactamente es lo que vas a Pero decir. también puede ser que se ordene una persona que Por sí mismo. Dios no lo esté llamando, ¿no? ¿O qué? pues sí, lo puede hacer, pero no es lo correcto. Entonces, por eso estamos viendo el desarrollo. O sea, es un alma que alcanzamos y que vamos desarrollando dentro de. Sí, o sea, el llamado lo da Dios siempre a través de un padre. Sí, el ordenarlo siempre a través de una autoridad. Siempre va a ser así, ¿verdad? Cuando no se entiende todo eso, pues hay gente que anda por sin ningún lado, ¿verdad? Pero sabe que tiene un llamado y hay profetas que le dicen, tú vas a hacer esto, ¿sí? Pero siempre lo va a encaminar a un lugar para que eso se le desarrolle, ¿sí? Eso así es un principio de Dios. Sí, pero no necesariamente está bien. Por eso nosotros estamos viendo en el diseño de Dios cómo se va desarrollando una vida, ¿sí? Entonces, desde que lo alcanzas hasta que lo estableces o lo ordenas en el ministerio. Eso es lo ideal dentro de la iglesia. O sea, los ministerios se dan a luz aquí, no afuera, ¿sí? Y el que ordena es una autoridad, o el que lo ordena, pues, o lo establece, ¿sí? En el ministerio siempre van a ser las autoridades, o los pastores, los padres espirituales, siempre va a ser así. Pero entonces cuando no hay una buena instrucción desde la casa es cuando pasa, pues como yo lo mencionaba ahorita, ¿no? Que hay personas que se creen, que se crecen dentro de algo que no Sí. es un llamado. Por eso siempre ese es el diseño de Dios, ¿verdad? De que la casa y ahí se desarrolla. Pero cuando, a ver, te digo, todo está por sin ningún lado, pero tienen un llamado, pues a veces Dios los saca y los mete donde se van a desarrollar, ¿verdad? Así lo hace Dios muchas veces. Por ejemplo, en el caso de los evangelistas, como dices, hay gente que está pensando nada más estar evangelizando y entonces nada más esa área es buena para esa persona, como se puede decir que ese es su talento. Sí, Y hay gente que son por ejemplo, para enseñar y para detallar. sí, Pero esa es otra. esa es otra función. Sí, por eso les digo, se necesitan los 5, ¿verdad? Para que sea un trabajo completo. Sí, por eso acuérdense que menciona los 5, dice para perfeccionar a los santos, o sea, los maduran, ¿sí? Por eso nosotros estamos con la intención de formar vidas en el liderazgo, o sea, que ellos puedan colaborar para perfeccionar a los que van a venir. Sí, esto es el trabajo más pesado. Si lo que ahorita están haciendo ustedes como pan de vida, formar un liderazgo, esto es lo más pesado. Sí, o sea, poder llegar a la otra parábola, que eso ya es la otra semana,
Eso ya es porque ya creció muy bien la persona, ¿sí? Pues eso es muy básico, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, si no crea la visión, nunca va a ser hijo, ¿sí? Nunca va a poder colaborar y decir, yo aquí estoy, tengo esta gracia, pues aquí está para servir. Amén. Entonces, pero si no cree eso, para empezar no se la va a desarrollar y nunca lo pone a servir, ¿sí? Entonces, esas cosas son básicas. Sí, está claro, pues hay muchas cosas que hablar, ya ven. Chale, esto no es una mesa. Sí, yo creo que al final de todo este rollo. A los ministerios que son en realidad la función vamos a decir, de una persona, de una oveja que Dios ha preparado. Pero ese mismo, bueno, tiene su ministerio, pero puede tener varios dones. Sí. Puede ser ciencia, puede ser milagros, lenguas o profecía como don. Sí. Tanto el maestro como el evangelista puede tener 1 o 5 Sí. dones, ¿verdad? Sí, así es. Hay que verlo, o sea que esos 5 pueden tener o todos los dones o tener 1 o 2, pero todo va a ser en función a las necesidades de Exactamente. la iglesia, ¿verdad? Así funciona como ojo, como oreja, como piedra. Sí, Sí. El ministerio es la función y el don es la herramienta. exactamente. Así es, ¿no? Pues apunten eso. Y otra pregunta. Dentro de esos 5 ministerios, Ahorita lo mencionas. ¿se puede decir entonces que únicamente son esos 5 ministerios? Los que presiden. Los que presiden. Sí. Pero sí se le puede llamar, porque bueno, no sé, digo, a lo mejor malamente mucho tiempo hemos dicho ministerio de la alabanza. Sí, es un misterio. Pues, no aparece así tal cual textual como ministerio de alabanza, ¿no? Pero puede ser a lo mejor un don de servicio. Sí. O también se le puede llamar ministerio de servicio. No sé, porque a veces jugamos ministerio de proyector, multimedia, no sé. Bueno, pues eso ya es otro rollo. O sea, ministerio es el oficio, ¿sí? Pero obviamente hay ministerios de intercesión, de liberación, o sea, no hay problema por mencionarlo así, no. No. Porque es que muchos lados sí son así muy legalistas en esa. No, nada más 5 ministerios, los demás. No. Ministerios. No, ellos son, o sea, cuando se mencionan los 5, son los que presiden, son los que coordinan, son los que dirigen, sí, pero obviamente detrás de ellos hay otros, como el de la alabanza, el de la intercesión, sí, y no hay problema. O sea, son ministerios, son otros ministerios, sí. Bueno, eso que dijo el hermano Lazo, si el ministerio es la función, sí, y el don es la herramienta, y sí es cierto, o sea, yo puedo tener un ministerio, pero puedo tener muchos dones. Todo es, como se dijo, ¿verdad?, en base a la necesidad, ¿sí?, o al propósito. Por ejemplo, el evangelista va a necesitar milagros, ¿sí? Y a lo mejor el maestro no. Amén. Pero pudiera fluir también. Lo van a entrar don de ciencia. O sea, exactamente. Palabra de sabiduría, palabra de consejo. Así es. ¿Qué onda? Un ejemplo así bien básico puede ser un ingeniero, ¿no? Que es ingeniero, pero sus bases son matemáticas, Así física es. y química. Ujú. No es matemático ni es físico, es ingeniero, entonces tiene esas herramientas. Así es. Eso también es. Sí, de hecho sí, pues es lo que dice el hermano Lazo. Sí, entonces es un oficio, pero puede tener varios dones. En base a la necesidad de la iglesia, pero sí en base a la función. Como decíamos ahorita, ese ejemplo que decía Juan. Sí, el maestro pues va a necesitar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de consejo. Sí, esos son los dones que le ayudan al oficio. Sí, así. Entonces, y así, ¿verdad? El profeta puede fluir en palabras en fe, sí, en discernimiento de espíritus. Sí, esas son cosas que él necesita, sí, para poder trabajar en su función. La lengua, la interpretación, todas esas cosas los puede tener, sí, pero es en base a su función, sí. Por eso grábenselo y apúntenlo, sí. El ministerio es el oficio, sí, y los dones son la herramienta. O el llamado también, ¿verdad? Sí. Vemos a Felipe el evangelista, hacía milagros. Exactamente. En Samaria, ¿no? Sí, todo eso es en base a nuestra función. Entonces, si Dios sabe que yo en una función voy a necesitar tal herramienta, pues ya viene en el combo ahí. Sí, nada más hay que desarrollarlo. ¿Sí está claro, pues? Entonces hay muchas cosas que hablar, pues, ¿verdad? De los 5 ministerios. Bueno, entonces eso es en general, ¿sí? Ya después lo metemos a profundidad, ¿sí? Porque ya se acabó la hora. No se crean. Entonces, pues, los principios, ¿eh? Sí.
Estoy contigo. Todos los principios, eso es, siempre va a ser lo ideal, ¿sí? Entonces, porque el que tiene el don un día va a decir, no, pues ya no tengo sueños, ya no me vienen, o el que va a ser formado como profeta, pues a veces no siempre va a tener palabras proféticas, no siempre va a tener visiones, no siempre va a tener sueños, y a lo mejor va a sufrir, pero el pastor le va a decir, no, tú tienes que dar fruto, independientemente si tienes visiones o no, tú tienes que dar fruto, o sea, principios, ¿sí? Tú tienes que seguir sirviendo, tienes que seguir honrando, ¿sí? Ahí, bueno, a ver si nos hago bolas, pero hay una escritura donde el eunuco, ¿sí? Que fue a adorar a Dios a Jerusalén, está leyendo Isaías, ¿sí se acuerdan, verdad? Isaías 53, y empieza diciendo, como oveja fue llevada al matadero, y entonces el eunuco dice, ¿de quién está hablando? ¿Sí? ¿De él o de alguien más? Sí, o sea, el profeta está hablando de sí mismo o de alguien más, y eso sí enseña algo, porque el profeta tiene que ser como oveja que es llevada al matadero, o sea, no se pueden dejar los principios, tiene que seguir sirviendo, tiene que seguir buscando dar fruto, ¿sí? Aunque ya está al frente, ¿está claro? Sí, como ovejita, manso y humilde, ¿sí? Como dicen muchos, ¿verdad? Acá los pastores tienen que oler a oveja, ¿sí? O sea, tienen que crecer allá adentro entre el pueblo. Amén. Entonces yo puse ahí que ahí entra toda la iglesia. En el desarrollo del talento ya entran todos. ¿Por qué? Por ejemplo, ministerio de alabanza, ¿sí? Ahí está un talento. ¿Cómo es que entran todos ahí? Bueno, lo que ellos ofrendan, lo que ellos diezman, sus intercesiones, todo eso es, por ejemplo, ¿qué ejemplo puedo dar? Supongamos que no tienen batería, ¿sí? Pero hay un don, hay un grupo de alabanza ya crecido, o ya que está fluyendo. Entonces la iglesia identifica ese ministerio y dice, no, nosotros tenemos un ministerio de alabanza, pero requiere esto, ¿sí? Pero como sabemos que ya está ahí, tenemos que aportar para que se desarrolle, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros? El pastor ya lo identificó, ¿verdad? Y por eso los está empezando a empujar, ¿sí? Y aprende y enseña, capacítate, ¿sí? Ora para que Dios te fluya a través de tus cantos, a través de la alabanza. Guarda tu corazón para que no salga basura cuando estés ministrando, sino que salga un fluir limpiecito, ¿sí? Son principios. No dejes de honrar, no dejes de buscar dar fruto y la comunión con Dios, ¿sí? No puedes descuidar la iglesia, tienes que ser constante, todos los principios. Pero ya está un don evidente, pues. Entonces la iglesia va a decir, ese es nuestro hijo. Sí, así deberíamos de verlo. Entonces yo necesito aportar para que eso se desarrolle. Pero resulta que el ministerio ya está, pero no tiene instrumentos. Sí, entonces la iglesia lo identifica y entonces es donde entra toda la iglesia. Sí, y no, ¿saben qué? Nosotros vamos a aportar para ese ministerio. Eso también es fe y eso también es creer la visión. ¿Sí está claro? Pero si uno lo ve y dice, no, pues está bien. Y hasta ahí. No, por eso aquí entran todos. ¿Sí me está entendiendo eso? Entran, ¿cómo aporta la iglesia? Pues aporta con oración. Señor, sigue levantando a este ministro de alabanza, sigue levantando ese ministerio que se está formando, que se desarrolle, que madure, que se formen más, su intercesión, ¿sí? Su servicio y obviamente sus ofrendas, ¿sí? Porque entonces los pastores van a decir, o el liderazgo, ¿saben qué? De estas ofrendas, ya cuando la iglesia está pequeña, pues se agarran ofrendas y diezmos a veces, porque así es, ¿verdad? Ni modo de que, o sea, no todo lo agarra el pastor para él, sí, porque hay necesidad. Lo ideal sería que nada más las ofrendas fueran para el mantenimiento así debería ser, sí. Pero cuando la iglesia está pequeña, pues no se puede dar ese lujo a veces, sí, sino bueno, vamos a suplir necesidades, sí. Y si el pastor está nada más de tiempo completo, pues todo está más tremendo. Pero bueno, sí, vamos a verlo así general. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pastores? Bueno, ya identificamos una necesidad, ya vimos un talento, pues la iglesia empieza a aportar. Mira, le van 100 para la batería. Sí, yo creo en ese ministerio, yo sé que es de Dios. Estamos orando para que Dios siga usando a los ministros de alabanza. Y aquí está una guitarra. ¿Sí me entienden? Sí, o sea, se aporta. Por eso digo, ahí involucra a toda la iglesia. Amén. Entonces no nada más el pastor. El pastor ya vio el talento, lo empieza a desarrollar con la enseñanza, la administración, la predicación, el discipulado que da, ¿sí?
las bases, pues, pero ahí después entran todos. ¿Amén o no? Amén. Bueno, pues yo creo que ya les voy a leer Lucas. Lucas 16, quiero leer Lucas 16. Bueno, no lo menciono. Cuando yo creo al propósito, ¿sí? Yo tengo que aprender a darle valor al propósito por encima de cosas de este mundo. Si no es esa mi mentalidad, yo no voy a poder aportar. ¿Sí? Ay, bueno, nada, les voy a leer un versículo ahí. Sí, vamos a Lucas 16. 16, desde el 8. Lucas 16, 8. 8 y 9. Fíjense, aquí habla del dar, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos creyendo a la visión, ¿sí? Pues tenemos que apoyar la visión, amén. Y la vamos a tratar de apoyar en todo, ¿sí? Dentro de nuestra posibilidad, ¿sí? Por ejemplo, unos pueden decir, no, pues a mí me cuesta dar, o sea, no fallo en mis diezmos, pero me cuesta mucho dar algo más allá. Pero aquí estoy, ¿yo en qué sirvo? ¿Sí? O sea, ¿en qué puedo servir yo para que ese ministerio se siga desarrollando? ¿Sí me explico? Entonces eso también sirve, pues, obviamente. Fíjense bien. Y obviamente la intercesión siempre va a ser buena, ¿sí? Y necesaria para que se sigan desarrollando más. Entonces, Lucas 16, 8. Sí, dice, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente o astutamente, prudentemente, dicen otras versiones. Porque los hijos de este siglo, de este mundo, son más, hay una versión que son más listos. ¿Sí? Son más listos en el trato con los semejantes que los hijos de luz, o sea que nosotros. Y ahorita a ver por qué. Fíjense el versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas o las riquezas de este mundo, dicen otras versiones. Fíjense, para que cuando estas falten, hay una versión o varias que dicen, para que cuando ustedes fallezcan, ¿sí? Fíjese, se lo voy a mencionar así en esa otra versión. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas o de este mundo, para que cuando ustedes fallezcan os reciban en moradas eternas. ¿Saben de qué está hablando eso? Esa es la inversión, ¿sí? Entonces, por lo que yo tengo, ¿sí? Yo voy a invertir para ganar. Fíjense, lo que hicieron en la campaña, si dieron o algo cooperaron para un folleto, ¿sí? Si un alma se salva por el folleto que usted ofrendó, eso le da un galardón, ¿sí? Así es. ¿Cuál es a veces nuestro problema? Que uno tiene en más alta estima las riquezas injustas que el galardón, ¿sí? Y por eso nos cuesta dar. Amén. Entonces Dios va a decir, bueno, yo voy a levantarle ministros a Pan de Vida. Gloria a Dios, va, todos felices. Sí, ojalá yo sea uno de esos. Sí, todos queremos entrar y está bien. Pero entonces Dios va a decir, bueno, se empiezan a desarrollar, ¿sí? Y entonces, ¿tú quieres ministerio? No, pues que sí. Bueno, entonces yo necesito que apoyes a la visión, ¿sí? Y que empiece a aportar para ella, ¿sí? Y lo vuelvo a decir, ¿verdad? Se apoya en muchas cosas, no nada más es dinero. Amén. Todo depende de lo que Dios ponga en nuestro corazón o nuestra posibilidad. Pero todos somos necesarios, ¿sí? Para poder desarrollar todo esto. ¿Sí está claro? Entonces, el problema está que a veces uno tiene en muy alta estima este mundo que la visión. Y eso es tremendo, y a todos nos pasa, porque todos venimos de un mundo extremadamente materialista, ¿sí? Entonces el mundo, las cosas de este mundo, o más abajo dice, las cosas sublimes para los hombres, ¿sí? Lo sublime para los hombres, el respeto, la aceptación, la fama, el aplauso y la posición económica y el poder de autoridad para tronar dedos o mandar gente. Eso todos lo queremos, ¿sí? Entonces cuando venimos al Señor, muchas veces, si no todas esas cosas, o al menos 3, 4, ¿sí? Las deseamos todos. Entonces, cuando Dios empieza a hacernos ver, a mí yo he sentido que Dios me dice, ¿qué tanto vale para ti el propósito? ¿Sí? O sea, mi propósito vale tanto o vale más esto, ¿sí?
Y si lo está preguntando es porque te está respondiendo, ¿va? Vale más esto que mi propósito. Sí, por eso lo pregunta. Entonces, uno tiene que ser sincero y la verdad, sí me cuesta invertir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero una estabilidad material. Si uno, hermanos, ese es nuestro corazón, está en este mundo, uno no puede cumplir su propósito. No va a poder. ¿Sí? Porque eso Dios lo empieza a probar. Siempre va a ser así. Porque Dios va a pesar el corazón y va a decir, pues sí me crees. Sí crees la visión, pero estás sirviendo a dos señores. Porque sigues amando este mundo, pero quieres la visión. ¿Sí me está entendiendo eso? Si quieres que se cumpla este propósito, pero no sueltas el amor al respeto a este mundo, al aplauso, a la economía o la estabilidad económica, ¿sí? Al poder tronar dedos, tú sigues amando esto, ¿sí? Y tú crees la visión, pero nunca la vas a alcanzar mientras sigas arraigado en esto. Esas cosas Dios las tiene que tratar, ¿sí? Para uno poder decir, Señor, yo me doy por esto. Amén. Ese sería lo que Dios más quiere. ¿Sí? ¿Por qué creen que Pablo lo alcanzó? ¿Sí? Y usted ve en su vida, ¿verdad? Mucho padecimiento, pero mucha gloria. Amén. Y pues lo podemos ver, ¿verdad? Llegó tu invitada. Sí, lo podemos ver. Amén. ¿Qué dice Filipenses? Todo esto lo tomo por basura con tal de alcanzar la excelencia. Lo que él está enlistando, ¿sí? Es todo lo que el mundo quiere. Respeto, aceptación, gloria, poder. Todo eso tenía Pablo. Pero él dice, esto es basura. O sea que para mí las riquezas de este mundo no pesan tanto como la gloria del galardón. Sí, en el caso de este versículo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es más astuto el mundo? Porque el mundo invierte para ganar gente, ¿sí? Porque sabe que le va a multiplicar. No le duele. Pues vean ahorita las campañas antes de que pase algo, ¿verdad? Sí, es mucha inversión, pero saben que va a haber más ganancia, ¿sí? Y esa es astucia. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que no sabemos invertir en el Señor porque nosotros esperamos una recompensa conforme a este mundo. Amén. Entonces, por eso dice, para que los reciban en moradas eternas, o sea, para que ustedes tengan un galardón allá arriba. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si ese no es nuestro sentir, pues no vamos a aceptar darnos por el propósito. No, gloria a Dios que Dios va a formar obreros ahí en Pan de Vida. Sí, y cuando se empiezan a levantar, la iglesia va a aportar o va a ayudar. Sí, le vuelvo a decir, ¿verdad? No nada más es el dinero. Amén, son muchas cosas más. Sí, entonces la iglesia va a interceder para que eso se siga desarrollando. La iglesia va a servir para que otros puedan desarrollarse. La iglesia va a aportar para que se pueda suplir necesidades para los ministerios que están levantando. Está tremendo, ¿eh? Tener ministros no es nomás que se paren y prediquen. Sí, es un rollo. Amén. Cuando hay llamados al ministerio es un privilegio que Dios le diga a gente dentro de la iglesia, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer eso. Es un privilegio, pero es una responsabilidad de toda la iglesia que eso se dé a luz. Amén. ¿Sí o no? Amén. Bueno. Pocos hemos pensado en lo que dice la palabra, que tenemos una cuenta Eso. personal, Sí, también así dice la Biblia. que se va aumentando en la medida que uno va contribuyendo. Sí, exactamente. Entonces uno, como es mucho a veces el amor a este mundo, uno piensa que dar es restar, sí, pero es sumar allá arriba, nada más que estar allá arriba. Los tesoros en el cielo. Sí, Está viendo yo en Filipenses 4:17, creo, que habla de la cuenta propia. sí, se suma en tu cuenta, dice. Incrementando. Sí, se puede. Entonces, pero pues nuestro corazón tiene que estar más en eso, sí. Entonces, por eso les digo, Dios puede decir, yo sé que crees la visión, sí, pero ¿serías capaz de darte por ella? Ya es donde nos patinamos, ¿sí? Porque nos duele, ¿sí? Porque Dios puede decir, bueno, yo te voy a ayudar, te voy a quitar todo, ¿sí? Y pum, te empieza a desestabilizar. Y Dios va a decir, ¿crees la visión? Y pum, se empieza a desestabilizar. Y en la mente es, ya quiero salir, ¿sí? ¿Para qué me embarqué con estas cosas? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Si pudiera yo tener una vida más estable. Amén. Entonces Dios dice, a ver, eso, ahí tú tienes tu corazón, no en mi propósito. ¿Sí me está entendiendo? Está tremendo, ¿verdad? Pero esas cosas pasan. Entonces la iglesia tiene que saber aportar servicio, ofrenda,
¿sí? La ofrenda es muy aparte del diezmo, ¿eh? Eso no es, el diezmo no es opcional, ¿sí? Servicio, ofrenda, intercesiones. Amén. Para que eso se pueda dar a luz. ¿Sí está claro? Bueno, voy a hacer una oración ya para dejar el lugar. No, pues que ya fue todo. ¿Sí está claro, pues? ¿Sí? Ya acabé. Una última pregunta. Como iglesia en general, ¿cómo podemos ayudar a crecer? Por ejemplo, es más fácil poder entender, por ejemplo, para el ministerio de la alabanza, ¿no? Sí. ¿Saben qué? Pues hasta la iglesia vamos a ofrendar para traer un maestro. A mí me han llevado algunas iglesias. ¿Sabes qué, hermano? La iglesia va a estar aportando para que venga a darles clases aquí a los muchachos para que se levante un equipo. Esa es una forma más común. Pero, por ejemplo, para un profeta, ¿cómo la iglesia puede ayudarlo a crecer y a desarrollar ese ministerio? ¿Cómo pudiera ser ahí un poco más? Bueno, pues dependiendo de la condición del profeta, sí, eso le puede ayudar. La intercesión, eso le va a ayudar. Sí, o sea, que la iglesia lo interesa por él. Y otra que se me ocurre es cuando lo cubres, porque como se está desarrollando, la va a regar. Sí, o sea, va a decir cosas que acá, hijo, pues no se me hace muy de Dios. Pero como la iglesia le va a ayudar, pues lo va a cubrir. O sea, no, pues no sé, ¿verdad? O sea, no, y ese es falso profeta. Sí, no exhibiendo, o ese es del diablo, o ese trae un demonio. Sí, o no le haga mucho caso. Sí, entonces, ¿cómo le haría la iglesia? No, pues es que está aprendiendo. Sí, no lo podemos desechar a la primera. Sí, y tenemos que cubrirlo. O como decía Selene, no lo podemos exhibir. Sí, pero pues para eso la iglesia tiene que estar crecida. Pero ahí entraría más el liderazgo. Sí, porque si te das cuenta, ¿va? Cuando ya se supone que estás creciendo, tú te das cuenta cuando alguien dice, no, fue su carne. ¿Verdad? Esto es tremendo. Sí, se le salió, se le fue él. Pero no por eso vas a decir, ojalá y se vaya. ¿Sí? No, o sea, no, yo, ¿cómo le aporto a él? Bueno, pues cubriéndolo. ¿Sí? Y no tirándole el tiro de gracia, como que no, ya, tú estás satánico. Sino decir, no, es que es un profeta que está aprendiendo. ¿Sí? Entonces lo cubres con la oración, no lo desechas a la primera. Pero eso sí, el pastor es el que va a decir, no, mira, estuvo bien, nada más que ten cuidado con esto, para que se pueda alinear. Sí, y de esa manera pues lo estás cubriendo, lo estás aportando para su crecimiento. Sí, sí, pues la enseñanza lo cuida. Sí, la enseñanza, la intercesión de la iglesia, no desecharlo. Sino, claro, ¿verdad? Si le enseñas y le vale, no, pues un día Dios, pum, le mete el cuchillo y lo corta. Y existe para estos casos, por ejemplo, sería raro, pero no sé, una escuela de profetas. Sí. Así como una escuela de maestros. Sí, Tiene una escuela de bueno, yo me imagino, por ejemplo, cuando lees Los Reyes, Sí. y dice que estaba Había escuela de una profetas. compañía de profetas. Samuel tenía también. Ándale, exactamente, o sea, ¿qué tanto se puede aplicar a la iglesia de este? Sí, eso sí se puede. Porque enseñas en base a eso. Por eso, ¿acuerdas? Desarrollarlo en el talento. Eso es formarlo. Tú le vas a enseñar en base a su función. Y es que también, es como tú estás haciendo discípulos en el ministerio de alabanza. Es igualito, sí. Hay que hacer discípulos. Byron enfatizaba mucho en las escuelas de profetas. Sí, es que sí ayudan. Porque es que una escuela sí, pues es que la verdad es como esto. Sí, porque se enseña en base a, en este caso, profecía, pues. Sí, o al ministerio profético. Que todo lo que tú preguntaste, que el don, que el talento, que cómo lo saco la diferencia, todo eso se enseña ahí. Pero aparte es que ¿cómo lo puedo decir? Oras para que fluya. O sea, para que empiece a fluir en eso. Sí, eso es una escuela de profetas. Por eso se metían y profetizaban. Porque se les desarrollaba eso que ya había en ellos. Sí se puede tener una escuela de profetas. Dentro de esto que estamos aprendiendo, porque nosotros lo vimos necesario pues primero para aquellos que sintieran el deseo de querer servir a Dios, abrir esto como una formación para servidores y líderes. Se pudiera hacer también dentro de esto mismo enseñanza para, además de profetas, evangelistas. Pues sí. Porque hay quienes dicen, es que yo quiero evangelizar, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? O sea, que se pudiera hacer, no sé, nosotros somos un poco más metódicos,
No, pero a ver, Sí. punto número 1, así es. El manual es el Juan. Me imagino, bueno, pienso yo que es una Es que sí ayuda. formación, Sí. formación escolar, exactamente. Pues te ayuda. Exactamente. Pero las escuelas de profetas no se institucionalizan, no. O sea, sencillamente se da en grupo, pero Sí. la gente percibe. Porque hay un manto profético. Bueno, en el caso ese, pues sí. No puede, de hecho, anunciarse. Aquí hay una escuela. No. Pues es que es gente, volvemos a lo mismo, es gente que tiene el llamado. O sea, pueden estar todos, pero pues no va a fluir, no le va a salir igual, porque no es su llamado. Sí. Fue a la escuela ya está. Exactamente, así es. Es como el instituto, no por estar en el instituto ya eres pastor. Tienes el papel, si lo acabaste, ¿verdad? Sí, pero hasta ahí. Ya el pastorado es otro rollo, es lo mismo, es en todos los ministerios es igual. Pero como hay una visión a eso, uno tiene que aspirar un instituto para formar todos los ministerios. Así debe ser, ¿verdad? Sí, y tener así como pues para los profetas, para los evangelistas, para los pastores, para los maestros. Toda la enseñanza que dan, que bueno, y que pan de vida a lo mejor va a ser en una universidad. O sea, va a tener- Sí, pues es lo que uno de lo que aspira nosotros también. estamos aprendiendo, vamos también a enseñar. Sí, eso es parte de la visión. Entonces, uno también sueña con eso. Sí, una universidad para ministerios, ¿verdad? Y pues para los profetas, para los evangelistas, para todos. Sí, y también para la alabanza, para todas las áreas. Pero enseñarles en base a eso. Y pues lo ideal que entres es el que tiene el llamado. Cristo para las naciones era una escuela así, ¿no? Era para misioneros, ¿no? Sí, era para mí. Pero también los capacitaba en el área de la alabanza. O sea, les daba como que todas las materias de todas las áreas de los ministerios, pero cada quien se desarrollaba En su línea. Sí, así es. O sea, esas se echan como bases. Por ejemplo, aquí estamos hablando de líderes. ¿Sí? Lo que está haciendo es echar bases para el liderazgo. Sí, ya en su momento, no, pues este es en tal área, y este en tal área, y este en tal área. Sí, y ahí es donde ya eres un colaborador, ¿verdad? A lo mejor al final damos uno sobre los 5 ministerios, ¿verdad? Para que quede más o menos claro. Sí, ya estoy escribiendo esto, ¿eh? Y es que te voy a decir Sí, algo, la verdad. O sea, te puedo decir, por ejemplo, 40 años o 45 años en el Evangelio, pero nunca se ha tocado eso así tal cual, ¿verdad? Nunca se ha Ver tan desarrollado. profundo. Ni Sí, nosotros sí. tampoco en nuestra vida cristiana de niños hasta mis Y lo 24 hemos años, leído nunca. mucho. Sí, pero nunca no lo tenemos tan claro ni tan desarrollado. Está bien. Exactamente. Sí, no, pues sí, hay que hablar de los 5 ministerios. Exacto. El último tema va a ser de los No, y 5 otra cosa ministerios. es que aparte no se creen. O Pues sea, es lo más tremendo. Yo tengo un montón de amigos cristianos y les hablas de eso. No, eso ya no existe. No, eso ya pasó. Pues Eso fue el simplemente tiempo de los eso de los adolescentes. profetas. En la iglesia donde nacimos nosotros dicen que no, los profetas se acabaron en Juan. Sí. Pues es lo que se cree. Pero pues en la Biblia sí vienen más Digo, profetas. Mucha de la iglesia cristiana, pues así están Así siendo. está. O hay muchas iglesias donde Más bien por eso no se ve el crecimiento en las iglesias, porque como no estás a base. No recibes los 5 ministerios, no te perfeccionas. hay muchas iglesias donde muchos hacen pastores al carbón, porque nada más lo quieren para empezar y abrir más iglesias. Por eso. Para agarrar más. Pues es que sí, desgraciadamente. Pero por eso uno está tratando de dar el diseño correcto, ¿verdad? Para que se forme correctamente. ¿Está bien? Bueno, no, entonces sí hay que hablar de los 5 ministerios. Pero eso ya será el último. Sí, para terminar bien esto. Bueno, vamos a orar pues, ¿sí? Y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a aprender mucho, ¿eh? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias porque yo sé que tú nos estás haciendo crecer, madurar en todas estas áreas, Señor. Y porque sé que esta iglesia tiene un llamado y es grande, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sé que tú la vas a seguir perfeccionando, Señor. Bendito Dios, y este es nuestro anhelo, Señor, que se levanten aquí los 5 ministerios, Señor, que presidan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, Señor, que empiecen a desarrollarse, Señor,
las ayudas dentro de esos 5 ministerios, como decíamos ahorita, Señor, los intercesores, los de la alabanza, Señor, los que administran, los que sirven, todas esas personas, Señor, que son parte del cuerpo y que son colaboradores para esos que presiden, Señor, como se ha estado hablando, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos que identificar el talento, identificar el don, Señor, y oro para que le des discernimiento a los pastores, para que en base a la visión, Señor, puedan identificar el llamado de cada persona, Señor, y busquen desarrollarlo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, como lo he dicho, estas solamente son bases, son como para darnos una idea de todo lo que se debe hacer en una visión, Señor. Bendito Dios, oro para que sigamos creciendo en la fe, Señor, y creyendo en la visión, Señor, que sí, aquí, Señor, puedes y quieres levantar profetas, quieres levantar apóstoles, Señor, no nada más por un don en el caso de los profetas, sino en la función, Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Señor, tú los quieres formar y tú los vas a formar, bendito Dios, Señor. Todas estas cosas son bases, son principios, Señor, para que poco a poco todo esto se va desarrollando. Señor, ayuda a esta iglesia para que puedan identificar los talentos de cada persona, Señor, puedan identificar el llamado, puedan identificar el don, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios y Padre Celestial, que de esa manera, Señor, esta iglesia sea muy honrada y sea de mucha bendición, Señor, porque los llamados al ministerio son honras para la iglesia, Señor. El llamado, y cuando ese llamado se empieza a desarrollar y empieza a fluir, o como decíamos ahorita, a ordenar, Señor, ministerios, Señor, en base al llamado, eso es un privilegio para la iglesia, Señor. El pastor, Señor, en este caso Juan, Alejandra, mi hermano Lázaro, mi hermana Patti, cuando ellos escuchen que a alguno de los miembros de la iglesia se le dice: tú vas a ser profeta, tú vas a ser un guerrero, tú vas a ser un intercesor, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un misionero, ese es un privilegio que se le está dando a ellos y es una grandísima responsabilidad, Señor, para que eso se desarrolle. Pero te damos gracias porque en todas las cosas tú nos puedes enseñar, bendito Dios. Tú nos vas a enseñar más, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Bendice a este pueblo, Señor, que los dracmas o las monedas nunca estén perdidas, Señor, sino que siempre se puedan identificar, Señor, y se pueda fluir en todo esto. Te doy gracias porque aquí hay una visión apostólica, Señor. Hay una visión así, Padre, en el nombre de Jesús, y yo sé que es porque al pastorado lo has llamado al apostolado, Señor, como lo he orado en otras ocasiones, Señor, y creo que desde un principio que se ungió a Juan y Alejandra, Señor, yo puedo percibirlo. Aquí hay un llamado apostólico, Señor, estoy seguro, Padre, bendito Dios. Yo sé que en su momento eso se va a ordenar, Señor, un apostolado, bendito Dios, Señor, y eso va a ayudar para que fluyan más, Señor, obreros, Padre, que fluyan más los milagros, las sanidades, los prodigios, Señor, como dice la Escritura, que a través de los apóstoles hacías grandes señales, bendito Dios. Yo los bendigo, Señor, como iglesia Pan de Vida. Oro para que este liderazgo siga desarrollándose, siga creciendo, siga siendo perfeccionado, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, Padre, y desarrolla los talentos que hay en cada uno de mis hermanos, Señor. Oro para que se activen, Señor, no haya ningún don muerto, Señor, como dice la Escritura, aviva el don que está en ti. No haya ningún don muerto, ningún don, Señor, estancado. Se desarrollen todos los dones, Padre, en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Los llamados que hay se desarrollen, Padre, y que haya personas, Señor, o dentro de este liderazgo principalmente esté el corazón para darse por la visión. Y que puedan decir: yo quiero aportar para que se levante ese ministerio. Bendito Dios, yo quiero aportar con mis intercesiones, yo quiero aportar con mi servicio, con cubrir a aquellas personas, como decíamos ahorita, Señor. Quiero aportar con las cosas materiales que puedas darme a mí o me pongas en mi corazón dar. Bendito Dios, yo no quiero que se aborte ningún propósito, ningún dracma esté perdido en esta iglesia. En el nombre de Jesús, bendito Dios, que se desarrolle
en todos los ministerios, que todas esas preguntas, Señor, que hay en nuestro corazón, tú nos las respondas, bendito Dios, Señor, para que esto pueda seguir creciendo bien, derechito, alineado en Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y así como nos dijo nuestro hermano Lázaro, así lo podemos declarar, Señor. Tú nos has dado un oficio y nos has dado muchas herramientas para poder, Señor, servir de la manera correcta, Señor. Estos ministros, Señor, ya ordenados, Juan, Alejandra, mi hermano Lázaro, mi hermana Patti, Señor, como ministerios pastorales en esta iglesia, bendito Dios, ordenados por ti, ungidos por ti, Señor, tienen las herramientas, Señor, tienen dones, Padre, que les van a ayudar, Señor, para poder cumplir su función dentro de este cuerpo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Recibimos tu impartición, porque estamos bajo este manto apostólico, profético, magisterial, Señor. Bendito Dios, tú nos sigues abriendo la palabra. Gracias, bendito Dios, Señor. Los bendigo, Padre, Señor, que toda esta visión la sigas ampliando y la sigas desarrollando, Señor, en el nombre de Jesús. Que este vientre dé a luz muchos propósitos para gloria y honra de tu santísimo nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque aquí estás tú, Señor. Te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Da un aplauso a Dios. Amén.